Más o menos unas 60 personas. Muy bien, entonces iniciaremos. Me avisan cuando está en pantalla completa, por favor. Ya está la pantalla. Cualquier simio puede alcanzar un plátano, pero solo los seres humanos pueden alcanzar las estrellas. Ramachandran. Empiezo con esta frase para que se den cuenta de lo que nos hace diferentes al ser humano de los animales. Lo que nos hace diferentes son nuestros sueños, son nuestros gustos, lo que nosotros representamos. Mi nombre es Marlube Paredes Calderón, soy médico neurólogo, trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y estoy sumamente complacida de brindarles esta clase. Espero que les sea de provecho. Iniciamos con síndromes motores. Entonces, vamos a tratar de no enfocarnos mucho en lo que es la neuroanatomía, porque la fisiopatología y la terapéutica, sino en las cosas prácticas, porque se supone que ustedes ya han pasado por estos cursos. Entonces, solo para recuerdo, la representación de la vía piramidal, nosotros tenemos la corteza motora, la corteza la corteza motora, en la cual hay el homúnculo de Penfield, en el cual está representado todos nuestros órganos y en forma esquemática. Si se dan cuenta, la manito es mucho más grande, al igual que la boquita. Y esto tiene un porqué. Eh, el porqué es porque nosotros nos diferenciamos de los animales por el pulgar oponible, que es el que nos permite realizar cosas, tomar objetos y sobre todo el que nos ha permitido a lo largo de nuestra vida fabricar herramientas. Es por eso que está tan desarrollado comparado con lo de otros animales. Y la boca, porque nosotros a través de ella vamos a expresar el habla, vamos a sentir sabores y es uno de los primeros sentidos en los que nosotros nos vamos a desarrollar y adquirir experiencias. Eso sucede en los niños, es la primera forma de tomar conocimiento. Ellos no tienen la agudeza visual tan desarrollada como cuando un adulto, pero sí tienen la capacidad de tomar los objetos, acercárselos a la boca y sentir texturas, temperatura, formas, y con eso se están relacionando con el medio ambiente. Entonces, aquí está la representación de los músculos, toman las diferentes sensaciones de las extremidades, pasa de la corteza cerebral a los ganglios basales, de allí en forma directa pasa a lo que es el tronco encefálico y existe a nivel entre la conexión del bulbo y la médula espinal la decusación de las pirámides. Entre el 70 y el 90% de las fibras hacen decusación y existe un pequeño porcentaje que siguen una línea directa. Es por eso que una lesión a nivel de corteza o a nivel de ganglios basales da una hemiplegia eh, contralateral a la lesión. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la vía piramidal? Va a mediar el movimiento voluntario e integra los movimientos habilidosos. ¿Qué significa esto? Son los movimientos que nosotros necesitamos para realizar acciones, como patear una pelota, tomar un lapicero, etcétera. Es decir, no son movimientos al azar o estereotipados como lo que vemos en trastornos de movimiento tipo Parkinson o otros, ¿no? Que se presenten. Como ya les dije, la vía piramidal está formada por dos neuronas, la primera en la corteza cerebral y la segunda en el asta anterior de la médula espinal. Este es un esquema visto en forma coronal
en la cual vamos a observar lo mismo, pero de una manera más esquemática. Entonces, todas las fibras pasan de la corteza cerebral, núcleos basales, y van por línea directa hasta la decusación en el enlace anterior. El síndrome de primera neurona en sí es toda lesión que afecte a la neurona motora superior en cualquier punto de su recorrido. Como ya hemos repasado, esta va a tener signos positivos y signos negativos. Dentro de los positivos está la espasticidad, que es un aumento del tono normal de los músculos. Hiperreflexia osteotendinosa. Los reflejos osteotendinosos están aumentados. A su vez se va a añadir clonus, incinesias, movimientos involuntarios, movimientos de triple flexión, entre otros. Signo de Babinski, que es el reflejo plantar anormal. Y dentro de los signos negativos está la debilidad o paresia, la reflexia superficial o cutáneo mucosa, eso es de los reflejos cutáneos abdominales, la pérdida de la destreza y la atrofia leve por desuso de esos músculos. Y los músculos siempre se encuentran afectados en grupo. No es posible que nos hagan una interconsulta a descartar un síndrome piramidal cuando la afección es de un grupo muscular, ¿no? Es decir, de repente este paciente solo no puede hacer dorsiflexión de la mano. Entonces, tengamos en cuenta siempre este detalle. Este es el esquema de una hemiplegia directa capsular. Tenemos que la hemiplegia directa capsular, la hemiplegia directa puede tener su lesión tanto en corteza cerebral como en núcleos basales. Ahora, cuando se produce en corteza cerebral, obviamente va a tener una sintomatología mucho más florida. Estamos hablando de la sustancia más especializada que tiene el cuerpo humano. Sin embargo, la más frecuente es a nivel de cápsula. Entonces, como vemos, las fibras recogen información de la corteza cerebral, pero la lesión se produce en el intermedio entre la corteza y la secuenciación de la vía. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la lesión, si se dan cuenta aquí, es derecha, y tenemos una hemiplegia facio-braquio-crural izquierda, ¿sí? Y toma a nivel facial los músculos inferiores. Y luego tenemos las hemiplejías alternas. Esto va a depender de dónde se ubique la lesión y de acuerdo a ello vamos a tener diferentes características. Por ejemplo, el síndrome de Weber tiene una lesión a nivel peduncular, exactamente en el pie del pedúnculo y en las fibras radiculares del tercer par. Entonces, en el lado de la lesión, como no ha habido decusación a esa altura, vamos a tener parálisis del tercer par ipsilateral con una hemiplegia facio-brachiocrural contralateral. ¿Sí? Me dejo entender porque ya hubo la decusación antes de la lesión. Y por ejemplo, en la hemiplegia protuberancial de Miller-Gubler o protuberancial inferior, que se encuentra ubicada en la parte anterior de la protuberancia y va a afectar fibras del sexto par y del séptimo par, nosotros vamos a tener parálisis periférica del séptimo par y parálisis del sexto par ipsilateral, con una hemiplegia contralateral. Bueno, ustedes se van a quedar con esto, así que vamos adelantando. Por ejemplo, en el síndrome de Abeliz, que es a nivel vulvar. La lesión se va a encontrar en la parte anterior del bulbo y en el núcleo ambiguo. Se va a producir una parálisis ipsilateral del noveno par. Esto se va a corresponder con una disminución o parálisis o plejía del velo del paladar ipsilateral y
una parálisis del décimo par, que se va a caracterizar por parálisis de la cuerda vocal, con una hemiplegia brachiocrural contralateral. Entonces aquí era lo que les hablaba del síndrome de Weber. La lesión está a nivel protuberancial anterior. Vamos a tener lesión del tercer par ipsilateral y una hemiplegia facio-brachiocrural contralateral. El síndrome de Miller-Buger, lo mismo, la lesión a nivel protuberancial en el área sombreada. Tenemos una lesión ipsilateral facial y una lesión contralateral caracterizada por hemiplegia brachiocrural. ¿Cuáles son sus causas? Tenemos causas congénitas y dentro de estas están las hemiplegias cerebrales infantiles y las adquiridas, como los traumatismos encefalocranianos, las lesiones vasculares que pueden ser hemorrágicas o isquémicas. Dentro de las hemorrágicas está la hemorragia subaracnoidea, hemorragia en ganglios basales, hematomas intraparenquimales, entre otros. Y luego tenemos las lesiones compresivas, caracterizadas por tumores, sean malignos o benignos, primarios o secundarios, granulomas o quistes del sistema nervioso central, que pueden ser por tuberculosis, neurosis y sarcosis, entre otras, meningoencefalitis difusas o ulceradas. También una de las características de la primera neurona es la paraplegia o paraparesia, donde hay compromiso de dos áreas simétricas del cuerpo. Puede ser tanto en brazos como en piernas. Antes a la paresia de brazos se le decía diparesia o diplegia, pero ahora para paresia se usa para brazos o piernas. Causas: tumores medulares, meningios o vertebrales, el mal de Pot o aracnoiditis crónica, traumatismo vértebromedular o traumatismos vertebrales, enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, pero sobre todo la neuromielitis óptica hereditaria, trastornos circulatorios o un infarto medular. Vamos a continuar con síndrome de segunda neurona. Entonces, como ya dijimos, la segunda neurona parte del asta anterior de la médula espinal y también recoge información de los núcleos motores del tronco encefálico. Estas van a extender sus axones a los nervios raquídeos y craneales para inervar músculos esqueléticos. Entonces nosotros tenemos que las funciones de las neuronas motoras inferiores tienen, por ejemplo, las funciones, el fascículo espinolateral, de controlar o de percibir el dolor y la temperatura del segmento contralateral. De las neuronas motoras, con su afectación se va a ver en paresia, parálisis, hipotonía, hiporreflexia, atrofia muscular, fasciculaciones en el segmento ipsilateral. Y bueno, el fascículo corticoespinal, que ya lo habíamos visto como primera neurona, los cordones posteriores van a llevar la sensibilidad de la vibración, posición, discriminación y tacto profundo ipsilateral. Es muy importante entender qué lado es el afectado con respecto a las funciones afectadas para discriminar la topografía de la lesión. Entonces, como hay un daño de las neuronas motoras inferiores, va a causar pérdida de todo movimiento voluntario. Es decir, estos pacientes van a tener una parálisis de estas extremidades. Esa puede ser nuclear o infranuclear. Nuclear cuando está ubicada en el tallo cerebral o médula espinal, o infranuclear en algún punto de la vía motora de estas fibras. Se va a caracterizar por estos signos y síntomas: flacidez, atrofia por denervación, fasciculaciones, hipo o arreflexia. Obviamente no tiene que tener todos, pero es bastante constante.
Entonces, estas pueden ser agudas a nivel medular o a nivel neurítico. Si es a nivel medular y es de forma aguda, podríamos estar hablando de poliomielitis, mielitis aguda transversa, traumatismos, compresiones medulares e infartos, como etiología. Mientras que las neuríticas puede tener un curso un poco más larvado, pero también puede haber un curso agudo, sobre todo en los traumatismos. Los tumores es más larvado, las polineuropatías es muy, muy larvado. Síndrome de Guillain-Barré tiene un curso agudo o subagudo, ¿no? Que escaparía de esta definición de larvado. Luego tenemos la monoplegia o monoparesia, que se da por compresiones nerviosas, mal de Pot, procesos inflamatorios, enfermedades vertebrales. Estas pueden ser a nivel medular por lesión del asta anterior o transmisión espinal o radicular por afectación completa e incompleta de raíces de plexos braquiales o plurales. Entonces, este es un cuadro comparativo entre lo que vamos a encontrar en primera y segunda neurona. Recordemos siempre que la parálisis de primera neurona nunca es monomuscular, mientras que la segunda neurona sí afecta a músculos aislados. En la primera neurona hay hipertonía, mientras que en segunda el tono está disminuido o abolido, ¿no? Está hipotónico, está flácido. Se ve atrofia en la primera neurona por desuso y es mucho menor que en la segunda neurona, que la atrofia es bastante acelerada y severa. En primera neurona los reflejos están aumentados, mientras que en segunda neurona están disminuidos o ausentes. Primera neurona, cutáneos, los reflejos cutáneos abdominales están disminuidos, y en segunda neurona están normales. Tenemos el reflejo plantar anormal o signo de Babinski y sucedáneos en primera neurona, mientras que en segunda neurona tenemos el reflejo plantar conservado. Y en primera neurona tenemos cincinesias, que son el cronus, reflejo de triple flexión, mientras que en segunda neurona, que puede o no existir, fasciculaciones. ¿Qué entidad combina ambas patologías o ambas manifestaciones de primera y segunda neurona? Esto es pregunta de examen. Es el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la famosa enfermedad que tuvo Stephen Hawking. Ahora pasamos a síndrome cerebeloso. Siempre, síndrome cerebeloso, los signos son ipsilaterales. Entonces tenemos, dentro de las anormalidades, hay anormalidades en el movimiento de las extremidades. Eso se llama ataxia pendicular. Y está en correspondencia al hemisferio cerebeloso ipsilateral. Y también vamos a tener anormalidades en los movimientos del tronco, llamado ataxia troncal, relacionadas con lesiones del vermis en la línea media. Ahora, también puede haber lesiones de los núcleos profundos del cerebelo o al pedúnculo cerebeloso superior, que inducen a signos más graves que las lesiones de la corteza del cerebelo. ¿Sí? Porque esos núcleos agrupan neuronas, células muy, muy especializadas y centros de acopio de información, cuya adición puede alterar realmente las funciones tal y como las conocemos. Los signos de enfermedad del cerebelo tienden a mejorar con el tiempo. Esta es una de las facultades. Este órgano es muy plástico y con el tiempo van a paliarse los síntomas, sobre todo cuando estas lesiones se producen en la niñez. Entonces, los síndromes del cerebelo se dividen en tres: en síndromes de la línea media, síndrome del hemisferio cerebeloso y síndrome del palio cerebelo. El de la línea media es más frecuente en niños y se da en pacientes, en niños que estén diagnosticados con meduloblastomas, sobre todo. Va a afectar la parte posterior del vermis y va a dar como síntoma inestabilidad a la marcha y nistagmo. Mientras que el síndrome del hemisferio cerebeloso va a dar como síntomas ataxia,
descomposición del movimiento, que se llama disinergia, dismetría, que es la incapacidad o la disminución de la capacidad del individuo para acertar el cálculo a medio distancias, adiapocinesia, que es la facultad del individuo de hacer movimientos alternos sucesivos. Pierde estas facultades, hay temblor de intención, hipotonía muscular y disartre. También tenemos como característica el nistagmo con el componente rápido hacia el lado de la lesión. El síndrome de Paleo-Cerebelo es una combinación de los dos anteriores y se caracteriza por signos bilaterales de disfunción del cerebro, que va a afectar tanto al tronco como las extremidades y los ojos. Y como ya dijimos, el cerebelo es muy plástico y va a compensar los déficits, sobre todo si se da en niños. ¿Cuáles son sus causas? Como todas las enfermedades, sus causas son desde las vasculares hasta las sistémicas. Entonces, si quieren repasar algo rápido, esta es una mnemotecnia. La mnemotecnia es vitamins. V-I-T-A-M-I-N-S. V de vascular, es decir, infartos, hemorragias. Y de infeccioso, infecciones por bacterias, virus, bacilos u otros. Tóxico metabólico por la T. Los tóxicos son agentes tipo plomo, asbesto, entre otros. Y los metabólicos están dados por enfermedades, por ejemplo, la diabetes, entre otros trastornos del potasio, trastornos electrolíticos. Autoinmunes, todas las calagenopatías. Allí entran las autoinmunes propias del sistema nervioso central, como por ejemplo esclerosis múltiple, esclerosis de Walid, neuromielitis óptica, neuritis óptica, entre otros. Metástasis o neoplásicas, se refiere a tumores, ¿no? Neoplásicas. Iatrogénico, producido por alguna sustancia prescrita por algún profesional, ¿no? Y ahí tenemos varias sustancias, como por ejemplo metoclopramida, que podría producir eventos de tipo disinesias. Luego están las neurodegenerativas, como son las enfermedades tipo demencia de Alzheimer, tipo Parkinson, ¿no? Huntington, entre otras. Y las enfermedades sistémicas, como por ejemplo enfermedades tipo hipertensión arterial, gota, entre otras. Y, por ejemplo, de los síndromes vasculares, que es la etiología más frecuente en la forma aguda de un síndrome cerebeloso. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome cerebeloso tiene sus propias enfermedades neurodegenerativas, como la atrofia cerebelosa hereditaria tipo 11, que es la más frecuente en el Perú, que está siendo estudiado por el Instituto de Neurología y que se ha encontrado más de 100 familias localizadas en Lunahuana, Cañete, con este síndrome. Hasta el momento, para esas enfermedades neurodegenerativas no hay cura y solo la consejería genética y paliar los síntomas. Pero como les decía, los síndromes vasculares del cerebelo son la causa aguda más frecuente de síndrome cerebeloso. Y tenemos la síndrome de arteria cerebelosa superior, ACS, se encuentra con mayor frecuencia, va a dar como síntomas dismetría ipsilateral, ataxia de las extremidades, un síndrome de Horner, pérdida contralateral de la sensación del dolor y temperatura, parálisis contralateral del nervio coclear. El pronóstico de recuperación es siempre, casi siempre bueno. Y ya mencionamos, el cerebelo es muy plástico. Todos tenemos el síndrome de arteria cerebelosa anteroinferior. Es un síndrome bastante extraño, poco frecuente. Hay dismetría ipsilateral, signos vestibulares, Horner, hay deterioro sensorial facial, pérdida sensorial contralateral del dolor y temperatura en las extremidades.
Y luego, por último, es el de la arteria cerebelosa posterior inferior, que es muy poco común. Puede dar vértigo aislado. Puede tener tres formas: vértigo aislado, vértigo con lateropulsión ipsilateral y disimetría, o puede tener como síntoma un síndrome medular lateral cuando la lesión incluye el bulbo raquídeo. Esto es muy interesante que ustedes tengan que ver. Muchas veces nos han dicho que con ACV es FAS cuando hay alteración de la cara, hay asimetría facial, cuando hay hemiparesia o cuando no pueden hablar bien, ¿no? Disartria. Pero no recuerdan que los ACV de fosa posterior no van a producir esos síntomas y pueden presentarse solamente como un vértigo aislado y dismetría. Es por eso tan importante el saber realizar las maniobras para evaluar cerebro. Y acá tenemos los síndromes del desarrollo que se presentan en niños, por ejemplo, la malformación de Chiari. La tipo 1 es la que los hemisferios del cerebelo pasan a través del agujero magno, pero casi siempre son asintomáticos y algunas veces se presenta cefalea, ¿no? Y la tipo 2 sale el bulbo también por el agujero magno, pero hay un tuerce en la unión medular cervical. Hay disfonía, disfagia, estridor. Y la tipo 3 tiene ambas características de la 1 y 2. Puede ir desde asintomática a una disfagia severa. Luego tenemos la malformación de Daddy-Walker, en la cual hay agenesia total o parcial del vértice cerebeloso con una dilatación quística del cuarto ventrículo y crecimiento de la fosa posterior con desplazamiento hacia arriba de la tienda y el seno transverso. Es frecuente la hidrocefalia y el retardo mental. Y luego tenemos la hipoplasia del cerebelo, en cual el desarrollo del cerebelo va a ser incompleto. Las surcos, las fisuras son muy prominentes, la cisterna cerebelosa y el corto ventrículo están crecidos. Es esporádica y familiar. Muy bien, te han tocado demasiados temas, chicos. Demasiados temas para revisarlos en una sola clase. Y todavía tenemos demencias. A ver, tenemos un respiro. Y empezamos por síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos que recordar que los compartimentos intracraneales son básicamente tres: el líquido cefalorraquídeo, que representa el 10%, el tejido vascular, es decir, la sangre, que representa el 10%, miren aquí, y el 80% está representado por el parénquima cerebral. Pero tenemos que considerar que el continente, el cráneo que contiene estos tres elementos, es inextensible, es decir, no va a poder extenderse, es como una caja. Y para que haya hipertensión endocraniana, alguno de estos componentes debe de aumentar y por ley de Morrow-Kelly debería haber una compensación. ¿Qué significa eso? Que si es que yo tengo más líquido cefalorraquídeo, debería disminuir el flujo sanguíneo, porque el parénquima va a disminuir muy poco, ¿no es cierto? Y mientras esté compensado, no va a haber ningún problema, no va a haber hipertensión endocraniana. Si, por ejemplo, hay una hemorragia aquí, es lo más frecuente, va a aumentar el tejido vascular, la sangre dentro del parénquima cerebral, pero mientras esté compensado, que todo sea 100%, va a estar bien. ¿Qué pasa? Que cuando hay mucho sangrado, hay compresión del parénquima cerebral, hay disminución del líquido cefalorraquídeo en un ambiente inextensible, no plástico. Entonces va a haber, por lógica, un aumento de la presión endocraniana, no sostenible en el tiempo. La presión intracerebral está considerada hasta hace 3 años o 4, estaba considerada por una presión medida mayor a 20.
Sin embargo, bajo nuevos estudios y nuevas guías, nos dice que la presión intracraneal aumentada está por encima de 25. Esto es muy importante saberlo. Sin embargo, ¿cuándo es que dan síntomas? Realmente dan síntomas clínicos la tríada clásica, que es hipertensión arterial, bradicardia y cambios respiratorios, cambios en el patrón respiratorio. Recién se da cuando la presión intracraneal está en 60. Entonces, esto es algo bastante interesante. ¿Qué pasa entre los 25 y los 60? ¿No hay síntomas? Sí. No es que aparece a los 60 todo lo que yo he dicho, sino que esto va alterándose en forma consecutiva y sostenida en el tiempo. Es por eso tan importante el monitoreo en pacientes en los que estemos sospechando hipertensión endocraniana y su rápida terapéutica. ¿Cuáles son las principales etiologías por las cuales va a haber hipertensión endocraniana? Primero, si es que hay afectación del parénquima, están los tumores, los abscesos, las encefalitis, los quistes. Si hay afectación del componente sangre, los hematomas, los trombosis venoso cerebral. Si hay componente del líquido cefalorraquídeo afectado, puede haber hidrocefalia y otras causas por las cuales hay hipertensión endocraniana está el trauma del encéfalo craneano, edema cerebral. Estatus epiléptico. El estatus epiléptico da hipertensión endocraniana sostenida en el tiempo si es que el estatus no se controla. La meningitis, insuficiencia hepática aguda, intoxicaciones como por ejemplo plomo y la encefalopatía hipertensiva y eclampsia. ¿Sí? Entonces, es tan importante, aparte de diagnosticar síndrome de hipertensión endocraniana, tener una idea diagnóstica sobre sobre la etiología de esta hipertensión. No es lo mismo tratar un absceso cerebral, que lo tratamos con antibiótico-terapia, que tratar un hematoma intraparenquimal que probablemente tenga que llegar a cirugía descompresiva. O no es lo mismo tratar estos que he mencionado con respecto al estatus epiléptico, en el cual nosotros tenemos que tratar el estatus con fármacos antiepilépticos para disminuir la presión endocraniana. Ahora, todos los pacientes que tengan hipertensión endocraniana sostenida van a producir daño cerebral, probablemente no reversible, pudiendo llegar hacia la muerte por herniación o por pérdida de las funciones. Luego tenemos lo que es el síndrome sensitivo. Dentro del síndrome sensitivo son similares a los síndromes de motoneurona y van a acompañar a los trastornos motores en el cuadro de muchas enfermedades. Y acá tenemos varios conceptos que sí me gustaría que lo tomen en cuenta. La sensibilidad somática, que es la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a estímulos y comprende las sensaciones de los nervios sensitivos en oposición a las sensaciones de parte de los órganos de los sentidos. ¿Sí? Y dentro de estas tenemos la sensibilidad esteroceptiva, que informa sobre los cambios en el ambiente, la propioceptiva, informa sobre los movimientos del cuerpo y su posición en el espacio. La epicrítica es una sensación fina y selectiva que permite diferenciar grados pequeños de calor, distancia entre dos puntos o toques ligeros. Y van a diferenciar con qué se realiza la estimulación. No es lo mismo que lo hagamos con aguja o con algodón. Este es el tipo de sensibilidad que va a discernir entre una y otra.
La hipoestesia es la disminución de la sensibilidad y la hiperestesia es una sensación más intensa a lo esperado al aplicar el estímulo. Las parestesias son sensaciones alteradas en la cual no está siendo estimulada esa extremidad, pero se sienten como hormigueos, parestesias, adormecimientos, sensación de electricidad, entre otros. La anestesia es la pérdida de la sensibilidad generalizada, localizada total o parcial o disociada, mientras que la disociación es que se pierde una de las modalidades de sensación y se conserva la otra. Puede ser periférica, tabética, siringomiélica o dolorosa. Esto se va a dar por alteraciones cerebrales, como por ejemplo en la lesión de alguno de los hemisferios por compromiso de la corteza sensitiva, que como ya habían visto en síndromes lobares, se encuentra ubicada en el lóbulo parietal. Se va a observar hemianestesia contralateral a la lesión e hipoestesia profunda. Y va a ser predominante en las partes distales de los miembros superiores. Y esto es lógico porque la mayor cantidad de receptores se encuentran a nivel de palmas y plantas de los pies. Mientras que si la lesión se encuentra en alteración del tallo cerebral, vamos a observar a nivel peduncular una hemianestesia contralateral a la lesión, que es el síndrome de Benedict. A nivel protuberancial, la hemianestesia de la cara homolateral, el síndrome de Miller-Gubler. Y a nivel vulvar, la hemianestesia contralateral y hemianestesia facial homolateral. Como les dije, estos síndromes se corresponden en su mayoría con los síndromes de primera neurona. Luego tenemos las alteraciones en la médula espinal, en las cuales podríamos tener las paraplegias sensitivas y van a ser producidas por secciones medulares completas que acompañan a las paraplegias motoras. Y se va a producir anestesia total por debajo de la lesión. Y los síndromes de los cordones posteriores, en los cuales hay hipoestesia o anestesia profunda, se va a ver ataxia tabética, reflejos disminuidos, ausentes, y se observa en el TAVES normal o en la anemia megaloblástica. ¿No? Lo que habíamos dicho que los cordones posteriores estaban dedicados a llevar información sobre la sensibilidad profunda. Entonces, hay una disociación. Por ejemplo, en el síndrome de Bronze-Quart, en la cual hay una hemisección medular, hay pérdida de todas las sensaciones por debajo de la lesión, si se dan cuenta, con una parálisis flácida. En este lado se va a perder la discriminación de la sensibilidad profunda, como es la vibración y la propiocepción, y en el lado contralateral se va a perder la sensibilidad termoalgésica y táctil. Y seguimos con las alteraciones en la médula espinal. Tenemos como etiología la siringomielia, el síndrome de los cordones anterolaterales. Esta siringomielia es una normalidad en el desarrollo de la formación del conducto central. Se va a perder la sensibilidad termoalgésica en dermatomas bilaterales. Conserva la discriminación táctil, vibratoria, propioceptiva. Hay debilidad del neurona motora inferior, parálisis espástica bilateral, reflejos aumentados y Babinski, dependiendo de dónde esté la siringomielia. Estos son los pacientes que son muy graciosos. En realidad, si tienen que grabarse algo, tienen que preguntar al paciente, pero el paciente acude a consulta y les dice, doctor, se me caen las cosas, yo soy pastelera, tengo que llevar los pasteles al horno y se me caen las cosas. Y el hijo les dice, sí, mi mamá le falta fuerza en los brazos, pero he notado que ella saca a los pasteles del horno, las bandejas, sin guantes, no siente el calor y el frío y muchas veces se ha quemado la piel. Entonces ahí hay una disociación termoalgésica con una disminución de la fuerza, muy, muy característica
del cirongomiélico. El síndrome del cono medular es la lesión en el extremo distal de la médula, L1, L2, antes del cilium terminal, y se va a caracterizar por anestesia en la región ano-perinoescrotal, en silla de montar, con trastornos esfinterianos de la vejiga y el recto. Luego tenemos las alteraciones ya a nivel de raíz. Pueden ser puros si solo afecta la raíz sensitiva y se asocia a dolor radicular. Puede haber parestesias, exageración de los síntomas con movimientos bruscos, puede haber hipoestesia, que va a adoptar una distribución en franjo o dermatoma. Entonces, de allí tenemos el síndrome de Duchenne, que se da por la parte externa radial del hombro o brazo, afecta las raíces C5 y C6, el síndrome de Dejerin en el lado interno cubital del brazo, va a afectar las raíces C8 y T1, y el síndrome de la cola de caballo, que da ahí en anestesia, en silla de montar, en cara posterior del muslo y cara anteroexterna de la pierna. La alteración de los nervios periféricos, hay trastornos de la sensibilidad, se refieren al territorio comprometido, se dan las polineuropatías, que estas pueden ser sensitivo-motoras y predominan a nivel distal, ¿no? El paciente dice, tengo frialdad de manos, como en guante o en calcetín. Y en algunas oportunidades puede ser parecido a la disociación, parecida a la sintomatología, no la lesión, a la disociación siringomiélica. Bueno, la neuralgia más estudiada, la más frecuente en consulta externa, es la neuralgia del nervio ciático con compromiso de las raíces L4, L5 o L5, S1. Es un dolor lumbar que irradia hacia cara posterior del muslo y la región antero y posterior de la pierna. ¿Sí? Va a llegar hasta el pie, esto es importante saber. Se exacerba con tos, estornudos, defecación, es decir, con maniobras de Valsalva. Y la maniobra que nosotros usamos para evaluar ciatalgia es el signo de la ceja. Muy bien. Ahora vamos a pasar a síndrome meningio. Entonces, nosotros ya sabemos sobre las meninges que tienen tres capas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? Que van a recubrir al órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro. Estas a su vez tienen prolongaciones que van a recubrir la médula espinal. El síndrome meningio es la irritación de la aracnoides y pía madre por diferentes agentes. Entonces, el ejemplo etiológico más clásico es la meningitis, en la cual hay inflamación de las aracnoides, la tía madre y el líquido cefalorraquídeo. La etiología, infecciones del sistema nervioso central, virus, bacterias, protózoos. Meningitis química, producida por agentes, sobre todo esto se veía hace años cuando se hacía maniobras intratecales tratando de colocar ciertas sustancias para mejorar hipertensión endocraniana. Por ejemplo, se ponía talco o otras sustancias para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo y con eso disminuir presión intracraneana y con eso disminuir las sintomatologías propias de la misma, ¿no? Como cefalea, náuseas, vómitos. Otra de las etiologías es, como ya hemos visto, las neoplásicas, las paraneoplásicas, las asépticas, por sarcoidosis, por hipertensión endocraniana secundaria en entidades, depresión severa del estado de conciencia también, desnutrición o inmunosupresión, como ya vimos en la anemia megaloblástica, tratamientos incompletos, esto siempre sucede en TBC central o cerebral, o meningo-TB, y las formas crónicas de meningitis, que está dado por sarcoidosis principalmente. Entonces, el cuadro clínico.
El cuadro clínico se caracteriza por cefalea, fiebre y signos meningios. La cefalea puede ser leve o persistente, no es aguda, no se presenta de improviso, es más larvada. Cuando se intensifica, el paciente puede gritar y eso se le llama grito meningio. Es pronto occipital y se puede asociar a fotofobia. Bueno, la fiebre, la temperatura mayor a 38 grados, medida axilar. Y dentro de los signos meningios está la contractura muscular, signo de Kernig, el signo de Brusinski o pistótonos y vientre en bateo. Entonces aquí en la figura nosotros tenemos la flexión de la pierna sobre el muslo y de esto sobre el abdomen, con una hiperextensión de los músculos de la nuca. La tríada clásica es fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. Sin embargo, se ha visto que es más común la cefalea. Y si nosotros tenemos al menos 2 de 4, nosotros podríamos decir que tiene un síndrome meningio. Entonces, si se presenta cefalea y fiebre y no tenemos un foco y tenemos signos meningios, podríamos pensar en un síndrome meningio. Si se presenta fiebre y rigidez de nuca, entonces pensar en un síndrome meningio. Si hay alteración del estado mental asociado a fiebre y una historia de cefalea, pensar en síndrome meningio. Esta es la postura de opistótonos, que vemos la hiperextensión de las extremidades inferiores y de los músculos de la nuca, ¿no? Es una posición en gatilla de fusil. Entonces, lo Kerning, en el cual nosotros vamos a levantar al paciente del decúbito y él lo que va a hacer es flexionar las piernas sobre el muslo. Esta imagen ya la habíamos visto. Bueno, para recalcar, puede haber vómitos, irritabilidad, fotofobia, hiperestesia, alteraciones de comportamiento, trastornos de conciencia, compromiso de pares craneales, lesiones cutáneas, lesiones cutáneas. Acá me voy a detener porque en la meningitis por meningococo existe un exantema previo a la alteración del sensorio, la fiebre y los signos meningios. Puede haber signos de focalización, puede complicarse con edema, infartos, abscesos, cerebritis, fenómeno de TOT, entre otros. Lo más interesante de esto es que si no tenemos un foco establecido, es decir, el paciente viene con fiebre, cefalea, algo de contractura, porque al principio no hay rigidez de nuca, sino contractura muscular, y no hemos evaluado los focos infecciosos tipo pulmonar, tipo urinario, abdominal, y no nos parece que sea ninguno de los focos, siempre hay que pensar en una infección del sistema nervioso central. En los niños, los signos pueden ser escasos y ellos pueden despuntar por síntomas sistémicos, como convulsiones o vómitos. Entonces, a veces el niño acude porque la mamá lo trae por convulsiones, ¿no? Nos dice, si es un niño muy pequeño, nos dice, el bebé simplemente torció los ojos y empezó a moverse. ¿Cuánto duró eso? Más o menos 30 segundos, 40 segundos. Y lo trae asustado, obviamente, porque lo vio morado, lo vio desconectado del ambiente, ¿no? Y bueno, ya empieza con el examen clínico. Y luego los vómitos, ese es uno de los síntomas más clásicos, pero menos específicos, porque los niños, como recién están formando su sistema digestivo, su sistema inmunológico, pueden tener vómitos de naturaleza infecciosa, pero abdominal. Luego, en pacientes mayores o con procesos consultivos predominan los trastornos de conciencia, escasa temperatura y sin gran cefalea ni rigidez de nuca.
El diagnóstico se da por el estudio de líquido cefalorraquídeo, hemocultivos y siempre se debe solicitar en estos pacientes imagenología. Recuerden que si nosotros hacemos una punción lumbar y hay hipertensión intracraniana por presión negativa, nosotros podemos todo lo que es el parénquima cerebral herniarlo hacia abajo y producir muerte del paciente. Es por eso tan importante que antes de la punción lumbar nosotros realicemos una imagen para ver si es que cómo está nuestro contenido, nuestro parénquima, y si es que necesitamos terapia antiedema para realizar una punción lumbar. Tener en cuenta que en caso de que no se pueda realizar una punción lumbar, la presunción diagnóstica, se tiene que iniciar terapéutica inmediata. La terapéutica está dada por tratamiento antiedema y según la etiología, ¿no? Que podría ser, si es infecciosa, antibiótico de terapia, si es viral, antivirales, o si fuese eh, fúngica, empezar con anfotericina, entre otros. Todo depende de la presunción diagnóstica. Bueno, y acá es un esquema de cómo se realiza la punción lumbar. Se va a elegir los espacios L3, L4 o entre L4 y L5. Se ingresa la aguja por el espacio intervertebral y si se dan cuenta, aquí lo único que queda es el núcleo terminal, así que no es muy raro, salvo una variación anatómica, que podamos hacer daño medular. Entonces, eso de que se quedan parapléjicos o sin mover una pierna es bastante infrecuente, casi imposible. Y salvo por variantes anatómicas. Tomamos líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta se puede hacer en posición sentada, pero nosotros la mayoría lo realizamos en posición de semiflexión o fetal. Acá tenemos el líquido normal o patológico para recordarles, pero ustedes ya van a tener una clase específicamente de infección del sistema nervioso central, solo para recordar que el líquido normal es claro, limpio, incoloro, cristal de roca, no coagula ni precipita. Cualquier cambio en el aspecto puede indicarnos que hay alguna infección. Las proteínas son bajas, de 10 a 45, la glucosa es la mitad o 2/3 de la glicemia normal. Es decir, que cuando yo hago la punción lumbar, yo tengo que tomarle un hemoglucotés. El hemoglucotés dice que tiene 120 de glucosa en ese momento, entonces yo debo de esperar que tenga entre 60 y 40 de glucosa en mi líquido cefalorraquídeo. El cloro, que son 120 mil equivalentes por litro, no debe haber más de 2 células por campo, y el tipo de células normales que circulan son linfocitos o monocitos. Los criterios de gravedad son que el paciente rápidamente entre en shock, y eso se da en edades extremas de la vida, alteración de la conciencia eh, y la instalación del cuadro en menos de 24 horas. La púrpura cutánea siempre será signo de meningitis producida por meningococo. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva? Muy bien, entonces nos damos un receso de 5 minutos, ¿ya? Para recomenzar. Sí, doctora. Listos, en 5 minutos nos vemos.
Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con las exposiciones. Nuestro siguiente tema es demencias. ¿Me avisan, por favor, cuando ya esté pantalla completa? Ya Sí, está. doctora, ya se fue. Listo. Muy bien. Si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo. Pero si ha perdido el yo, si se ha perdido a sí mismo, no puede saberlo, porque no está allí ya para saberlo. Oliver Sacks. Quédense con esta frase y con esta van a entender lo que es demencia. Lo que van a entender lo que es una lesión en cualquier área del cerebro. Es como cuando yo les digo a los familiares de los pacientes. El cerebro lo es todo. El cerebro es la diferencia de lo que tú eres con respecto a lo que es tu hermana o lo que es tu vecino o el tipo de la esquina. Nos hace únicos y diferentes y especiales en el universo. Tú, a pesar de haber convivido, existido, sido criado con tu hermano, no son iguales, porque genéticamente son diferentes, fenotípicamente son diferentes, a pesar de que el ambiente sea similar. Entonces, el perder alguna de las funciones del cerebro es perder una parte de sí mismo, de su personalidad, de lo que puede o no hacer. La gente cree que es simplemente mover las piernas, el brazo, tropezarse, una lesión de cerebro. No, va a perderse a sí mismo. Y Oliver Sacks lo sabía. Demencias. Es un síndrome adquirido de naturaleza orgánica, caracterizado por el deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales, frecuentemente acompañado de manifestaciones psicopatológicas y del comportamiento, sin alteración del nivel de la conciencia. Esto es importante, que va a afectar el funcionamiento social y o laboral. Es un síndrome clínico de múltiples etiologías, de curso crónico, no necesariamente irreversible. Hay algunas demencias que sí son reversibles, como por ejemplo las que son producidas por déficit de vitaminas, como es producida por la anemia megaloblástica, o algunas como por ejemplo producidas por problemas hormonales como el hipotiroidismo. Hay una forma de demencia que pueden controlarse controlando la etiología en sí. Existen más de 85 tipos de demencias. Entonces, hablar de demencias es un mundo, es un síndrome. Según los criterios del CIE-10, para yo diagnosticar demencia, debe tener alteración de lo que hemos dicho de la memoria y otras funciones por al menos 6 o más meses, en los cuales va a haber deterioro de la memoria, valga la redundancia, del pensamiento y razonamiento, con interferencia en las actividades de la vida diaria, pero con conciencia clara, es decir, el paciente está consciente. A lo que me refiero, está relacionado con su ambiente. Y el diagnóstico es clínico, no existe un diagnóstico laboratorial o imagenológico, el diagnóstico es clínico y se va a valorar los síntomas y la anamnesis del paciente. De acuerdo al DSM-5, se va a dividir en trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor, en la cual va a haber alteración de las esferas cognitivas. Si está alterada la memoria, habrá amnesia. Si está alterado el lenguaje, será afasia. Si está alterada las náuseas, la agnosia, que es la dificultad para reconocer, las apraxias, la dificultad para ejecutar un movimiento de forma intencional. Y esto todo, a su vez, va a haber una alteración de la cognición social como individuo.
¿Cuál es la diferencia entre trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor? Básicamente, si altera o no las actividades de la vida diaria. Entonces, es un paciente con un tiempo de enfermedad mayor a 6 meses, caracterizado por alteración de alguna de las funciones cognitivas, pero que no representa disfunción en las actividades de la vida diaria. Mientras que el trastorno neurocognitivo mayor es una alteración que presenta el paciente por más de 6 meses con alteración de las funciones cognitivas de forma moderada a severa, pero que además afecta sus actividades de la vida diaria. Entonces, vamos a verlo con más detalle. El trastorno neurocognitivo menor con respecto al mayor, mediante 3 ítems que debemos de valorar. La preocupación del paciente o de otros de su cognición, de las funciones superiores. Entonces, nos indican que en el menor hay un declive modesto de las funciones cognitivas, ¿no? Olvidos esporádicos, alteraciones de la atención, como que a veces se le pierden las palabras, cosas sencillas, ¿no? Como que le cuesta un poquito eh, recordar lo que lee o memorizar, ¿no? Le cuesta un poquito más. En el trastorno mayor, neurocognitivo mayor, hay un declive sustancial en las funciones cognitivas. El familiar o el paciente nos va a decir, no doctora, estoy terrible, dejo la hornilla encendida, se me ha quemado el arroz la mayor parte de días, e intento guardar las cosas en lugares no indicados, he estado guardando las tazas donde las ollas, o yo que me dedicaba a cocinar, ya no estoy usando los ingredientes necesarios, ¿no? Le echo mucha sal, o me olvido que le eché sal y la comida sale salada, o sale muy chuma. Es decir, interfiere con su vida diaria, ¿no? Me olvido las llaves, el otro día me desorienté, no sabía por qué cansa ir y ese es un lugar donde yo voy a estar. Es decir, tipo de episodios que interfieren con el funcionamiento normal de la persona. El otro ítem a evaluar es los test neuropsicológicos. Tiene de 1 o 2 desviaciones estándares por debajo de lo esperado, pero está dentro del límite de normalidad. Mientras que en el neurocognitivo mayor hay 2 o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado. La autonomía, como ya les decía, las alteraciones en las actividades de la vida diaria son insuficientes para afectar la autonomía en el neurocognitivo menor, pero en el mayor sí afecta las actividades instrumentales habituales. La alteración es suficiente para dar un declive en las actividades de vida. Empecemos con la enfermedad de Alzheimer. Según la OMS, es la enfermedad neurodegenerativa con un deterioro progresivo de memoria y función cognitiva que representa entre el 50 y 70% de todas las demencias. Hay pérdida de la memoria, síntomas no cognitivos como trastornos del ánimo, síntomas depresivos y psicóticos y trastornos del comportamiento. Esto es muy importante, no todos los pacientes les van a llegar por pérdida de memoria. Algunos de estos pacientes tienen alteraciones del comportamiento. Son pacientes, por ejemplo, de mis pacientes más característicos, la última que vi, era una señora que era muy normal, que se desempeñaba como comerciante en el Avelino Cáceres y hacía todas sus cuentas, vendía, compraba, cobraba excelentemente bien. Una vez que empieza la pandemia con el confinamiento obligatorio, la paciente queda en casa y de lo que era tan sociable, meses después no quería salir, estaba en su habitación, evitaba tener visitas, tenía el spray de alcohol en todos los rincones, echaba el spray a todos lados, se lavaba 20 veces al día las manos o más, malogró toda su ropa por poner lejía y todo lo desinfectaba, hasta los periódicos.
¿sí? Entonces, de ser una persona tan sociable, que trabajaba en un ambiente que nosotros conocemos el albelino, no es tan salubre, ¿no? Que tenía muchas cosas, a pasar a ese comportamiento obsesivo de limpieza, ya había un trastorno. Cuando hice la evaluación, la paciente tenía un miedo sobremedido a la muerte, pero sobre todo a la enfermedad por los medios de comunicación. Al hacer un test de tamizaje, síntomas depresivos y de ansiedad, la paciente mostró niveles muy altos de ansiedad, y al hacer un test neurocognitivo, si bien la pérdida de memoria no era evidente, como ella decía en los test, sí había alteración en la atención, en el juicio, la planificación y la secuenciación. Entonces estaban alteradas funciones superiores importantes, lo que nos distingue de los animales. En 1907, Alois Alzheimer describe a una paciente de 51 años con pérdida de memoria, agitación, delirios y alucinaciones. Ella es Alberta, y observó en la necropsia de esta mujer la pérdida y degeneración neuronal en forma de ovillos. En el 2050 podría haber más de 113 millones de afectados en todo el mundo. Actualmente, enfermedad de Alzheimer la tienen 36 millones de personas. Entre el 40 y 60% de las personas que padecen esta enfermedad están aún sin diagnosticar. Tiene una prevalencia de 8% en mayores de 65 años y de 40% en mayores de 80 años. Entre 65 y 90% de los enfermos residen en sus domicilios y son atendidos por sus familiares. Esto es algo importante porque nosotros no solo atendemos al paciente con demencia, atendemos a sus familiares, y la carga que consignan los familiares en el cuidado de estos pacientes es alta, altamente demandante, estresante, y pueden producir rupturas familiares, las cuales también son motivo de terapéutica para nosotros como médicos. Tenemos una fase preclínica, una fase clínica y una fase demencial. La fase preclínica es aquella en la cual hay pequeñas alteraciones de la memoria, pequeñas alteraciones de la atención, del juicio, pero sin llamar la atención. En la fase clínica ya se observan todos los síntomas mencionados, y en la fase demencial es la anulación de las funciones superiores. Entonces, ¿qué características vamos a tener de acuerdo a las alteraciones neuropsicológicas? Hay alteración de la capacidad de aprendizaje. Entonces, en usted al paciente se le dice, ok, puede leer este texto, y el paciente lo lee, y se le pide que lo lea un par de veces para que aprenda. También se le da un dibujo para que lo desarrolle, lo copie, y se le da una lista de palabras para observar el aprendizaje auditivo. Y se le repite unas 2, 3 veces, y se les pide que las diga a los 5 o 10 minutos. También en estos pacientes la memoria de reconocimiento está alterada. Entonces, como las áreas visoconstructivas se alteran, entonces no van a reconocer, y cuando hay figuras incompletas o camufladas, no van a poder desarrollar los test de forma adecuada. Entonces, el más clásico es encontrar las 7 diferencias, ¿no? En dibujos que parecen similares, estos pacientes son incapaces de encontrar las diferencias. Y la memoria a largo plazo está alterada. En cuanto a alteraciones del lenguaje, hay una afasia nominal, el paciente puede describir el objeto
sin llegar a la palabra en sí misma. Puede haber alteración en la capacidad de reconocer objetos y caras, sobre todo en personas que no son familiares al principio y después en personas familiares. Y afectación de la capacidad de planificación, ¿no? Cuando uno le hace una pregunta simple. Y si usted estuviese en el bosque, ¿cómo saldría del bosque? Entendiendo que está solo y que no tiene un equipo de supervivencia ni teléfonos celulares, claro está. Entonces existen varias respuestas correctas, pero la normalizada como gol estándar, es decir, es buscar un río, buscar una fuente de agua, porque donde hay agua, nosotros ya vamos a, no quedamos deshidratados, en primer lugar, donde hay agua y corre un río, nosotros siguiendo el curso del río, alrededor de estos se forman ciudades, entonces es más factible que yo pueda encontrar un lugar habitado que me pueda socorrer. Luego, alrededor de los ríos también se desarrolla vegetación en la cual yo puedo alimentar. Entonces, esa sería una planificación normal. Es anormal cuando, por ejemplo, dicen voy a leer las estrellas y se le pregunta, ¿y usted sabe leer las estrellas, sabe distinguir las constelaciones? Te dicen que no, entonces, ¿cómo es que podría salvarse si no sabe leer las constelaciones? O, por ejemplo, dicen la dirección del sol. Y usted sabe por dónde está el sol en este momento, cómo está, tampoco. Entonces, se dan cuenta que existen ideas que son erradas y que a veces pueden ser por nivel educativo, pero más que todo es por una afectación en la planificación y el juicio. Luego tenemos los síntomas psiquiátricos. El más característico es la apatía, pero antes de llegar a la apatía van a tener alteraciones de tipo irritabilidad y labilidad emocional, que son síntomas depresivos. Puede haber alucinaciones, las más frecuentes son las visuales, luego le siguen las auditivas y luego las olfativas. Agresividad, siempre al paciente le están haciendo daño, y trastornos del ritmo del sueño, ¿no? El paciente duerme muy poco o duerme durante el día y durante la noche está despierto, ¿no? Hay una inversión del sueño vigilia. Y dentro de los síntomas neurológicos, estos casi siempre se presentan en las últimas fases de la enfermedad, como es la rigidez generalizada, la incapacidad para la marcha y la aparición de reflejos primitivos, tipo palmo metoniano, reflejo de succión, entre otros. Entonces tenemos 7 estadios de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? En el estadio 1, esto es según GSD, en el estadio 1, las áreas ocupacional, social y familiar está intacta. Es casi una persona normal, solo son síntomas ligeros u ocurrencias eventuales. En el estadio 2, hay quejas subjetivas de fallos de memoria o dificultad funcional. Entonces dicen, no, me olvidé la cita con el dentista. O no, no me acordaba cómo prender la hornilla y esa cocina yo la tengo 20 años, pero se me dificulta a veces. O lo más clásico con los televisores que tienen 20 controles, ¿no? El control del televisor, el control del cable, el control del estéreo y hacen disparates con los controles. En el estadio 3, fallos repetitivos o dificultad para funciones ejecutivas. Entonces, era una persona que se desempeñaba como contador. Entonces, para él, hacía su libro de caja, hacía sus planillas, pago a, a los pagos respectivos, los pagos a la SUNAT, etcétera, lo hacía sin mayor dificultad. Y les dicen, de un tiempo para acá, le toma más tiempo hacer las planillas. Han encontrado errores, dobles cheques o que se ha equivocado en las cantidades, no coinciden en el libro de ingresos y egresos. Y esto se está presentando en forma repetida y cada vez empeora, ¿no? Le es difícil tomar decisiones. Estadio 4 es la desorientación temporal. El paciente dice, ¿qué día estamos?
y se queda pensando, normalmente es con los días, puede estar orientado en los meses y años, pero en los días ya se altera un poquito. Y sobre todo niega los síntomas. Yo estoy bien. Hay pérdida de la memoria reciente. Entonces uno le dice, oye, vamos a ir a comprar un pantalón. Y minutos después te pregunta, ¿qué me has dicho? Que vamos a ir a comprar un pantalón. ¿Y a dónde? Cuando ya se había tenido esa conversación. Se tiene poco a leer, es decir, tiene que, antes en 3 lecturas aprendía todo, ahora le toma 6, 10, 12 y pierden el interés por la lectura. Hay alteración del lenguaje, ¿no? Problemas de nominación. Son los clásicos, esa cosa, esto, eso se me queda en la punta de la lengua. El estadio 5 ya hay dificultades para la actividad de la vida diaria. La desorientación es más evidente y ya se consigna la desorientación espacial. Entonces dice, tengo que llegar a la plaza de armas y yo sé que tengo que tomar X bus, bajarme en X esquina y dirigirme a la plaza de armas. Sin embargo, tomé el bus y no recordaba dónde bajarme. Me bajo del bus porque ya intuye que está cerca de su destino y estos pacientes se desorientan. No saben si ir hacia arriba, hacia abajo, si dar vuelta, entre otros. Las dificultades en las actividades de la vida diaria, ya hay alteraciones, por ejemplo, para tomar su medicación, hacerse responsable de su medicación. Muchos de estos no recuerdan hechos importantes en su vida. Por ejemplo, le preguntan, ¿y cómo fue cuando te casaste? Y bueno, sí, fue bonito, fue interesante, pero no recuerdo cómo me casé, cómo era mi vestido, o quién fue mi padrino, cosas que realmente fueron relevantes emocionalmente. Y ya empiezan a presentar trastornos de la conducta, ¿no? Ánimo deprimido, alterado, irritable, estabilidad emocional. En el estadio 6 ya es mucho más dependiente para las actividades de la vida diaria, las habilidades verbales están bastante disminuidas, puede que haya incontinencia y puede no reconocer familiares. En el estadio 7, que es el estadio terminal, el paciente está en mutismo total, inmovilidad total, alteraciones de la emoción, es un paciente dependiente. Aquí podemos observar los cambios neurodegenerativos que se producen en la enfermedad de Alzheimer. Como podemos observar, la corteza cerebral y la sustancia blanca, vemos que tiene un espacio. Y acá en la figura B tenemos disminución de la sustancia córtico-subcortical a predominio a nivel temporal, que es lo que nos indica las pérdidas de la memoria y los recuerdos, pero también a nivel frontal, ¿no? Como se pierde sustancia, se pierde neuronas, hay una ventriculomegalia compensatoria que se observa aquí, ¿no? Entonces hay una atrofia global. Demencia vascular. La demencia vascular está en su etiología, es por isquemia, por hipoxia, isquémica hipóxica, por hemorragias y de tipo mixto. Se puede dar por infartos cerebrales, infartos incompletos en la sustancia blanca o infartos en zona frontera. Y hemorragias, sobre todo las intraparenquimales. Su inicio es brusco, están en relación con la isquemia cerebral. Su curso es fluctuante. En estadios iniciales hay menor pérdida de memoria que en enfermedad de Alzheimer, pero se presentan más alteraciones del humor y la habilidad emocional. Ya en un estadio avanzado no se puede distinguir con respecto a Alzheimer u cualquier otra demencia. Al final de los finales de las evaluaciones en estadios 5, 6 y 7, en los cuales los síntomas
son más evidentes, no podemos, por evaluación neuropsicológica, mm, pres- presumir una etiología. Entonces, ahí sí tenemos que ayudarnos de pruebas de gabinete para darnos una idea etiológica. Entonces, ¿cuáles son sus características? Puede tener un inicio brusco, al, al inicio del ictus o 3 meses después. Más de 3 meses ya no se puede relacionar con demencia vascular. Entonces, un paciente previamente sano y que en un momento tiene un infarto cerebral. A los 3 meses, que es la evaluación de Rankin en los pacientes con ACV, nos dice, ¿sabe qué, doctora? Tengo problemas de memoria, ¿no? Como que no recuerdo bien, me cuesta bastante hacer las cosas, ¿no? Tender mi cama, prepararme un té. El familiar nos indica, sí, doctora, está bastante irritable, no duerme bien, se enoja de todo, está agresivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio para descartar demencia vascular. El curso puede ser escalonado. Hay historia frecuente de trastorno de la marcha y hay signos neurológicos focales eh, porque su etiología es vascular, ¿no? De acuerdo al territorio vascular irrigado. Entonces, esta demencia puede ser localizada si es que el infarto o la hemorragia ha sido en un lugar específico. Puede ser multiinfarto cuando hay pequeños infartos, no sé si se dan cuenta aquí. Estos puntitos blancos son pequeños infartos. Vamos a ver por el momento estos que son enormes. Estos chiquititos son pequeños infartos que se han ido presentando a lo largo del tiempo, probablemente en teoría asintomáticos porque no hay un déficit motor notable, pero sí ha habido un cambio paulatino de la personalidad y de los estados emocionales. Puede ser mucho más grandes, como estos infartos aquí, subcorticales, aquí también subcorticales periventriculares, zona eh, de gliosis, entonces con una pérdida de la sustancia córtico-subcortical. Infartos, acá tenemos infartos en Gray, esos huequitos, esos puntos negros, son zonas donde ha habido una isquemia y por lo tanto se ha perdido sustancia. Donde se haya perdido, dependiendo de la localización de esta sustancia, vamos a tener los síntomas mencionados. Tienen que tener en cuenta que si bien existe una teoría localizacionista, es decir, el lóbulo temporal hace A, el lóbulo frontal hace B, en realidad el cerebro actúa en conjunto como una orquesta. Temporal no funciona sin frontal y frontal no funciona sin temporal y asimismo sin occipital o parietal. Y estos a su vez no funcionan sin tronco encefálico y cerebelo. Es decir, que a pesar de que sea una lesión localizada, nosotros podemos observar síntomas de otros componentes porque las vías están siendo afectadas. Luego tenemos la demencia frontotemporal, que es el conjunto de entidades de diversas formas clínicas y anatomopatológicas. Se va a caracterizar por atrofia progresiva en lóbulos frontales y región anterior del lóbulo temporal, alteración del comportamiento y del lenguaje. Se encuentra entre el 9 y 12% de todas las demencias y es más frecuente en menores de 65 años, hasta en un 20%. Es decir, si viene un paciente menor de 65 años con problemas de memoria y alteración del comportamiento y el lenguaje, es más probable pensar en una demencia frontotemporal que en una enfermedad de Alzheimer. Aunque hay enfermedad de Alzheimer de inicio temprano en grupos familiares, por lo tanto
imperioso hacer una buena anamnesis. Entonces yo les cuento sobre un paciente que es catedrático de la Universidad San Agustín en el área de letras. El paciente muy dedicado a sus alumnos, muy buen docente, pero ya en un periodo de 3 años ha habido cambios. Le cuesta realizar las clases, antes eran presenciales, le cuesta realizar las clases, eh, usa las mismas formas diapositivas, a pesar de que puede alterarlas, mejorarlas un poco. No recuerda, ha repetido la misma lección durante 2 días consecutivos, sin que esta sea para clases diferentes, ¿no? Para la misma clase, para la misma aula, ha repetido la misma clase. Luego no recuerda sobre los temas a tratar o las preguntas a realizar. Y tampoco le cuesta mucho poner las notas a los alumnos. Consultan porque se le hace difícil mantener una conversación, es como que no recuerda las palabras, como que su velocidad está disminuida, está conversando, no recuerda las palabras y las recuerda tiempo después y ya la conversación no es fluida. Y la esposa menciona que tiene unos cambios de comportamiento terribles, está mucho más irritable, agresivo, grita, no quiere dar el diario en la casa, se va al casino, etcétera. Entonces, este paciente tiene 55 años, lo observamos en el hospital y encontramos una atrofia muy marcada a nivel del lóbulo frontal y en menor cuantía del lóbulo temporal. Si se dan cuenta, todos los cambios comportamentales son por alteración del lóbulo frontal, ¿no? Teníamos síntomas de lenguaje, teníamos síntomas de funciones ejecutivas alteradas. Entonces, le hacemos una resonancia y bueno, nos sale la atrofia subcortical, a predominio frontal y menor cuantía temporal derecho sobre todo, ¿no? Entonces hay 3 tipos de demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal típica, que es la pérdida de la capacidad volitiva, desinhibición social, distractibilidad, el habla está limitado, pero no hay pérdida de memoria. O no hay pérdida de memoria relevante al principio. La fase no fluente progresiva, hay gran esfuerzo por el habla, hay errores fonológicos y gramaticales, la comprensión se mantiene, las funciones cognitivas están conservadas y hay atrofia asimétrica frontotemporal. Y la demencia semántica, hay alteración importante en la denominación y comprensión con habla fluida, no hay errores gramaticales, pero sí hay deterioro cognitivo. Y hay una degeneración a predominio del lóbulo temporal anterior bilateral, ¿no? Con respecto a las otras que eran más flojas. Luego tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. Es un síndrome demencial caracterizado por la presencia de cuerpos de Lewy diseminados en corteza cerebral y otras regiones cerebrales. No existen límites claros con respecto a enfermedad de Alzheimer. Tiene rasgos centrales, nucleares o sugestivos. El factor determinante es el número de rasgos nucleares presentes. Un rasgo nuclear es una categoría posible y 2 o más es una demencia de cuerpos de Lewy probable. Dentro del rasgo central, las características que tenemos son la demencia, alteración en las tareas atencionales, ejecutivas y visoespaciales más afectadas que en enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos son pacientes que si nosotros les pedimos dibuje un cubo o dibuje, copie esta imagen, va a reproducir una imagen distorsionada de la misma. Y es bastante frecuente que se acompañe de movimientos anormales, ¿no? Que es bastante parecido a enfermedad de Parkinson.
En el rasgo nuclear existen fluctuaciones, entonces puede haber alteraciones, no alteraciones, hay días buenos, hay días malos, pero sobre todo hay alteraciones volitivas o emocionales. Y en la demencia semática hay alteración importante de la denominación y comprensión con habla fluida. Tenemos que evaluar las actividades avanzadas, que son las actividades súper especializadas, como por ejemplo las realizadas por personas que realizan, por ejemplo, los ingenieros de la NASA, ¿no? Que tienen funciones muy específicas de armar ciertos prototipos y que tienen alta producción especializada. Por ejemplo, en Japón, para ingresar a la escuela de medicina, aparte de los exámenes de cultura general, estos eh, les piden, les solicitan el que puedan armar un robot pequeño, tipo mosca o mariposa, y si ellos consiguen con las instrucciones que les dan, eh, es, es positivo para que fueran admitidos a la Facultad de Medicina, ¿no? Son actividades sumamente avanzadas. Sobre las actividades instrumentales, son actividades un poco menos serias, por así decirlo, pero que estas se dan para nosotros relacionarnos en nuestro entorno, en nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, en caso de los médicos, ¿no? Si fuese un ginecólogo, el tomar el bisturí, el realizar el corte, los forceps, el atender un parto, ¿no? El encajar la cabeza del niño, sacarlo, ver cómo voy a recibirlo, acomodar el hombro, cortar el cordón umbilical, pinzarlo, etc. Son actividades instrumentales en secuencia que van a hacer que yo logre el objetivo de un nacimiento. Y luego están las actividades de la vida diaria, que son actividades que todas las personas, independientemente del nivel educativo, realizamos. Como por ejemplo, hoy en día, hacer una llamada por teléfono, mandar un mensaje, responder una llamada, también el tomar un bus o un taxi, el poder ser responsable de sus medicamentos, saber qué medicamento toca y a qué hora, y si lo tomé o no, el prepararse sus alimentos, el de lavar su, su ropa, el de limpiar la casa. Esas son actividades que van a preservar su vida, el hacer compras simples, ir a la bodega, recibir los vueltos, hacer una lista de compras. Son actividades que van a preservar nuestra autonomía. Entonces debemos de realizar para todos los tipos de demencia la anamnesis, la exploración física, el diagnóstico, como ya les dije, es clínico. Nos podemos ayudar de test, como de exploración neuropsicológica, el examen de Mini-Mental, el test de Pfeiffer, el test de fluidez verbal, el test de reloj, los que yo les recomiendo para atención primaria, es el Mini-Mental y el test de reloj. El Mini-Mental tiene 30 ítems, valora la orientación, espacio-temporal, la atención, concentración y memoria, la abstracción, y tiene un puntaje máximo de 30. Entre 30 y 27 no hay deterioro. Entre 26 y 25 hay un posible deterioro. De 24 a 10 hay leve o moderado deterioro. 9 a 6 demencia moderada y menos de 6 demencia severa. Este es el examen. Se le pregunta en qué año estamos, estación, fecha, día del mes, día de la semana, mes, dónde se encuentran, en qué lugar, qué ciudad, en qué calle. Se nombran 3 objetos, se le hace que se repita y se les pide que nos diga unos minutos después el cálculo, hacer restas sucesivas en orden decreciente de 7 en 7, empezando en el 100 o
deletrear la palabra mundo al revés. Repetir los objetos que habíamos dicho. Luego se le enseña un lápiz y un reloj y se le indica que nomine los objetos. Luego se le pide que repita una frase, ni sí, ni no, ni pero, ¿no? Si la repite correctamente es un punto. Realizar una orden en 3 tiempos se le indica: tome este papel con la mano derecha, córtelo por la mitad y póngalo en el suelo. Esta es comprensión de órdenes ya complejas, pero también estamos valorando ahí praxis. Lea y realice una orden, se le pone en un papel, cierra los ojos y él tiene que realizar eso, ¿no? Para ver si hay la comprensión lectora. Y el lenguaje escrito, la copia de un dibujo, y existe unos salvedades por si el paciente tiene un nivel educativo diferente, ¿no? Estamos hablando de esto en un nivel educativo superior profesional. Entonces, en analfabetos, el punto de corte para decir que es demencia, nosotros teníamos aquí que era 24, en ellos es 18, sin estudios, pero que leen y escriben, ya sube a 20, con estudios primarios ya sube a 23, y en general de 10 sobre 20, ¿no? El test de Pfeiffer, que es un test breve de 10 ítems, puntuación menor a 3, hay que sospechar demencia, ¿no? Esto también podemos hacerlo en consulta. La fecha, la semana, en qué lugar estamos, el número de teléfono, cuántos años tiene, su fecha de nacimiento, el presidente que gobierna actualmente, el anterior a este, los 2 apellidos de su madre, las restas sucesivas, y sumamos los aciertos y errores, y tenemos 3 o más errores, ya existe un deterioro cognitivo, ¿no? El test del reloj, el cual tiene una puntuación de 10 puntos, se puntúa la esfera del reloj 2 puntos, la presencia y secuencia de los números 4 puntos, es decir, que ponga los 12 números, la presencia y localización de las manecillas 4 puntos, es decir, que el horario sea menor que el minutero y que estos estén en correspondencia a lo que hemos indicado. Menos de 6 hay sospecha de demencia. Entonces la orden es: me gustaría que dibujara un reloj de esfera, un reloj redondo, grande, con todos los números dentro de él, indicando las 11 y 10. No se le debe decir que son las 11 horas. Algunos pacientes ponen las 11 y 10, ponen el horario en las 11 y el minutero en las 10. No comprenden en realidad la frase, ¿no? Y acá estamos valorando todo, desde visuo constructivo hasta atencional, pasando por comprensivo. Es un test bastante complejo si es que queremos realizar un test rápido y que nos dé indicios de lo que es deterioro cognitivo y demencia. La valoración funcional, podemos utilizar el índice de Lawton, en el cual va a valorar las actividades instrumentales de la vida diaria, como llevar la casa, el ocio, la cocina, la medicación, el dinero, el teléfono, o el índice de Barter, que también ve las actividades básicas de la vida diaria. Autonomía en el cuidado personal, aseo, la comida, la continencia, es lo que va. Lawton, por ejemplo, tiene 8 índices y si tenemos un puntaje de 20 a 30 ya es dependiente, ¿no? Que va a valorar lo que ya les decía, la capacidad de uso de teléfono. Si no utiliza el teléfono va a 4 puntos. Hacer compras, incapaz de hacer compras, 4 puntos. Preparación de la comida, necesita que le preparen y sirvan las comidas, 4 puntos. Cuidado de la casa, no participa en ninguna labor de la casa, 5 puntos. Lavado de ropa, todo el lavado de ropa es realizado por otro, 3 puntos. Medio de transportes, no viaja, 4 puntos. Responsabilidad respecto a su medicación, no es capaz de administrarse su medicación, 3 puntos. Asuntos económicos, incapacidad de manejar dinero, 3 puntos. Entonces, esto nos da un dependiente total para actividades de la vida diaria. ¿Sí? Necesita mucha ayuda.
El índice de Bartel también, que tiene un total de 100 puntos, ¿no? Cuyos ítems son 10, 5 y 0. Si es más de 60 hay una dependencia leve, 40 a 55 es moderada, 20 a 40 es grave y menos de 20 es dependencia total. En comer, lavarse, vestirse, arreglarse, las deposiciones. Acá va la diferencia con Lawson. Si hay incontinencia de esfínteres, se suma 0 puntos. En las deposiciones y en la micción. El uso de retrete, trasladarse, deambular, las escalones. Hay pacientes que no pueden subir o bajar escalones, que necesitan mucha ayuda. Se le debe pedir para clínicos hemograma completo, velocidad de alimentación, bioquímica básica, perfil hepático, lipídico, glucosa, urea, creatinina, perfil tiroideo, dosajes de vitamina B12 y ácido fólico, serología y pruebas de toxicología, examen completo de orina, además pruebas de imagenología como radiografía de tórax, otras pruebas de fisiología como el electrocardiograma, pruebas neurofisiológicas como electroencefalograma, potenciales evocados de tronco, neuroimágenes como tomografías, resonancias o las funcionales como el PET o el SPECT. El tratamiento tiene dos ítems, farmacológico y no farmacológico. El farmacológico podemos utilizar los inhibidores de la colinesterasa que van a facilitar la comunicación neuronal equilibrando la cantidad de acetilcolina en el cerebro. Dentro de los que están en el mercado está el donepezilo, ribastigmina, galantamina y memantina. Mientras que el no farmacológico, que para mí es el más importante, la estimulación cognitiva, en donde se va a potenciar áreas menos alteradas, de forma que podamos mantener su rendimiento el mayor tiempo posible. Se somete a entrenamiento de las habilidades cognitivas, van a mejorar su calidad de vida y estado de ánimo, además de enlentecer en fases iniciales y moderadas el curso de enfermedad. No se evita, no se cura. Si tiene una velocidad de progresión de 10 por año, lo que hacemos con estimulación cognitiva es reducir a 6 por año en cuanto a velocidad. El abordaje es la información y apoyo a la familia, la elaboración de un plan de cuidados integrales, la atención integral del paciente, el tratamiento sintomático. Y hemos dicho que estos pacientes pueden tener alteración tanto de la personalidad como del comportamiento y se va a adecuar de acuerdo a los síntomas presentados. Por ejemplo, si hay síntomas depresivos, añadir un antidepresivo. Si hay síntomas psicóticos, añadir un antipsicótico tipo quetiapina, risperidona. Si hay problemas del sueño, podemos agregar benzodiazepina o se puede agregar melatonina o sopiclona. Y así pues, nosotros vamos a agregar diferentes medicamentos de acuerdo a la sintomatología agregada. Si tratamiento etiopatogénico, si es que existe una etiología reversible, como es el caso de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B, entonces nosotros vamos a dar el tratamiento para esto y se va a reponer no al 100%, pero sí bastante en la demencia en la cual se ha circunscrito. También en caso de demencias producidas por alteraciones hormonales o trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Por ejemplo, en las demencias producidas por intoxicación crónica con alcohol, si nosotros tenemos una disminución en tiamina, los exámenes séricos, nosotros podemos aportar estas más la estimulación cognitiva, más el hecho de no volver a beber, podemos mejorar las habilidades, ¿no? Y sería una demencia relativamente reversible. Y sobre todo debemos enfocarnos en la atención al cuidador. Es muy importante porque y se debe de aplicar un test para observar cuál es el estrés o el grado de presión
que tiene el cuidador para con este paciente, porque él es en realidad el que se va a llevar la peor parte en sus cuidados. Las recomendaciones es mantener la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es aquella que está dada a lo largo de los años en los cuales nosotros estamos juntando habilidades o guardando conocimientos que van a mantener activo nuestro cerebro, nuestro circuito cerebral. Dentro de ellos, al aprender otro idioma, aumenta mucho la reserva cognitiva. También el aprender a tocar un instrumento musical, leer, también el tomar cursos, aprender cosas, jugar juegos intelectuales tipo sudoku, crucigramas, pupiletras, ajedrez, damas, incluso naipes. Luego, mantener la actividad física. Un paciente que tiene actividad regular, sobre todo ejercicio cardiovascular, tiene muy buena chance de mejorar su salud mental. Y tratar todas las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Si es un paciente diabético, hipertenso, tener la terapia necesaria para estas entidades. Y con esto terminamos. Soy un cerebro, Watson. El resto de mí es un mero apéndice. Conan Doyle, La piedra de Mazarino. Entonces, es así como los neurólogos vemos al cerebro con respecto al cuerpo. El cerebro es el órgano que nos hace ser lo que somos. Bueno, chicos, eso sería todo. Si es que hubiese alguna pregunta con respecto a las exposiciones que se han dado. Creo que no, doctora. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces sería todo conmigo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego, doctora.